Hola, bienvenido a La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. En este primer podcast vamos a hablar de Colossus, una máquina que desde principios de 1944 ayudó a los aliados a acortar la guerra. Estamos en diciembre de 1943, cuando se desarrolló esta primera calculadora electrónica para el criptoanálisis, llamada Colossus, en sus modelos MK1 y 2. Nació como una contramedida a la codificación alemana Lorenz, acelerando de este modo el proceso de decodificación de los mensajes de alto nivel emitidos por los germanos. Entró en acción el 1 de febrero de 1944. Enigma fue usada generalmente en unidades de combate y se usó fundamentalmente durante la batalla del Atlántico, y fue pirateada gracias a los estudios realizados por los polacos previamente y por la máquina bomba del matemático Alan Turing. Alan Turing era uno de los desarrolladores junto con el británico Tommy Flowers, que es el que estaba al mando del equipo de desarrollo, más que nada porque fue él el que empezó a desarrollar esta máquina. Colossus disponía de 5 procesadores, evidentemente, de los de la época, y cada uno de ellos podía operar a 5.000 caracteres por segundo. Gracias a disponer de registros especiales y un reloj interno, los procesadores podían operar de forma simultánea. Colossus podía trabajar incluso hasta con 25.000 caracteres por segundo, lo cual en aquella época es todo un logro. Todo lo que rodeaba a Colossus fue una información secreta hasta muchos años después de la guerra. Hablando de las Lorenz, que es el código que descifraba Colossus, las Lorenz SZ40 y SZ42, un sistema de cifrado adjunto que utilizaban circuitos de tipo teletipo. Los criptógrafos británicos llamaron al tráfico alemán de datos de este teletipo como fish, o la máquina, y al tráfico generaban como tuni, algo así como atún en plan cariñoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bletchley Park, también conocida como Estación X, situada en Buckinghamshire, a las afueras de Londres, fue el centro neurálgico del trabajo de los aliados para poder interceptar y romper estos códigos. No solamente los códigos de la Lorenz, sino incluso todo tipo de códigos que caían en manos de los aliados. En este lugar, científicos de todas las áreas, matemáticos, físicos, se unieron para poder crear un trabajo totalmente pionero en esa época, que era construir un ordenador. Después de cientos de horas de trabajo, los científicos idearon una computadora del tamaño de un camión, que estaba formada entre 1500 y 2000 válvulas de vacío. Por su gran tamaño y capacidad se llamó Colossus. El diseño de Colossus se desarrolló inicialmente en marzo de 1943 y ya en diciembre de ese mismo año los distintos circuitos que estaban trabajando y las 1500 primeras válvulas del primer modelo MK1 fueron cuidadosamente desmontadas y enviadas, en este caso, a Bletchley Park, puesto que antes se desarrolló en otras instalaciones. Precisamente durante el periodo de las Navidades de 43 fue cuando todo esto se reensambló. La Colossus Mark I estaba en pleno funcionamiento en enero de 1944 y obtuvo su primera prueba real exitosa cuando analizó un mensaje cifrado de una cinta de papel perforado que habían captado de los alemanes. En su época de mayor apogeo, Colossus podía descifrar mensajes en cuestión de horas. Lo que Colossus conseguía en cuestión de horas, ahora incluso casi lo podríamos hacer con nuestro propio teléfono móvil. Pero para la época ya era toda una hazaña. Fue tan vital para acortar la guerra que, según el primer ministro británico Winston Churchill, la computadora permitió acortar la guerra en al menos un año y medio. Colossus fue una herramienta fundamental también para el día D y la posterior batalla de Normandía. A través de los datos obtenidos por la computadora se pudieron conocer detalles sobre los movimientos de tropas, el estado de los suministros y las municiones, así como el número de soldados muertos o heridos, y un sinfín de datos de gran importancia para las operaciones aliadas. Durante la guerra se llegaron a construir 10 computadoras Colossus, pero no todas estaban en el mismo lugar. Algunas estaban en Bletchley Park y otras estaban distribuidas en distintas partes del Reino Unido, pero todas actuaban como una red informática única, pero de modo independiente. De este modo, si una máquina no estaba operativa por el motivo que sea,
Las demás podían seguir trabajando en conjunto, con lo cual esto evitaba parones en el funcionamiento del desencriptado de los mensajes. Como anécdota, habría que recordar que el 9 de septiembre de 1945, con una del modelo Mark II, ya más moderna, se dio el primer caso real de un error que causa un mal funcionamiento en la computadora. Cuando los investigadores abrieron la caja de mecanismos y los revisaron, hallaron dentro una polilla. Hay quien cuenta que este fue precisamente el origen del uso del término bug, que traducido de inglés sería insecto o polilla. Hacia el final de la guerra, ya descifrado más de 63 millones de caracteres, Churchill ordenó que 8 de estas Colossus fueran destruidas para que el trabajo de estos ordenadores se mantuviera totalmente secreto. La novena se desmanteló en los años 50 y la última, la décima que quedaba, en el año de 1960. De hecho, para mantener aún más el secreto, sus creadores nunca vieron todas las partes de la máquina, solamente controlaban los elementos que ellos diseñaban o fabricaban. No existían manuales de la máquina al completo, sino parciales y distribuidos en distintos sitios. Ni siquiera registros generales sobre cómo funcionaba la máquina. Cada persona estaba especializada en un elemento único de la máquina, no conocía el funcionamiento de otras partes. Tanto es así que incluso el montaje se efectuó por etapas. Cada uno de los equipos que desarrollaba una parte montaba su sistema y a continuación venían otros que montaban el suyo. De esta manera, y usando personal diferente, nadie conocía los detalles de la máquina al completo. Se mantuvo tanto en secreto que la existencia de Colossus, o sea, de las 10 máquinas Colossus, no se conoció para el público general hasta 1976, cuando se desclasificaron los primeros documentos sobre este proyecto. Todavía existen documentos clasificados. Una Colossus restaurada, usando fotografías, planos y algunos componentes antiguos y nuevos, aunque no es totalmente operativa, se puede ver en el Museo Nacional de la Informática, que precisamente está ubicado en Bletchley Park. Bueno, esta es la historia de este arma para combatir en la sombra. Simplemente deciros que esta historia y muchas más podéis encontrarlas en el blog, en el cajón de grison.com. Si os ha gustado, dadle un me gusta, recomendarlos a vuestros amigos y nos veremos en el próximo podcast de La Trinchera. Hasta la próxima.